esto lo pueden tener y lo pueden rever para que puedan hacer el TikTok, se les va a hacer mucho más fácil, creo yo. ¿Ya? Eh, no se muere. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Lo primero que tenemos que entender es que estos gobiernos son durante ya mediados del siglo XX, ya no estamos a comienzo, y hay otras problemáticas acá que tenemos que abordar. Muchas, son muchas cosas en paralelo. Pero hay cosas que no podemos olvidar para poder entender cómo llegamos acá. Recuerden que Chile en algún momento ganó una guerra que se llama Guerra del Pacífico, se extendió hacia el norte, mató un montón de mapuche en el sur, mató un montón de indígenas en el extremo sur, recuerden iniciativas privadas, ¿cierto? Que matan a los patagones, los Selknam y a otros grupos varios que desaparecieron, ¿ya? Todo eso pasó. Luego de esto, Chile tuvo una guerra civil, quién gobierna, bla, 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 si es el Congreso, si es el presidente, no sé si recuerdan de eso, ¿ya? En ese asuntito, guerra civil, empieza un periodo que se llama parlamentarismo. ¿Qué pasa en el parlamentarismo? Fundamentalmente nada. O sea, nada al menos de parte del gobierno. Porque los gobiernos como que están ahí simplemente existiendo, son un arreglo entre la derecha tiene dos partidos que se llama el Partido Liberal y el Partido Conservador, que van a terminar siendo casi lo mismo, las únicas diferencias son morales, del tipo como queremos la iglesia metida acá y el otro partido que no quiere, pero el resto de las cosas es lo mismo. La mayoría de ellos son empresarios y mantienen el gobierno desde 1891 a 1925. Eso tiene que estar clarito en sus cabezas. ¿Qué pasaba con la gente común y corriente? Full trabajando, por supuesto. ¿Por qué mencionaron la guerra del Pacífico? Porque la mayoría de la gente, mucha gente va a trabajar en lo del salitre, mucha gente va a trabajar en las minas de carbón en el sur, mucha otra gente va a trabajar en los frigoríficos, más al sur, ya en las nuevas industrias que van a tener los alemanes también en el centro. Entonces Chile empieza como a crear mucha plata, a producir mucha plata. Y más que producir como por industria, venta de cosas, venta de cosas, venta de cosas. Ya, eso tiene que tener clarito en su cabeza. Entonces Chile empieza a forrarse. Hablo de Chile y no de los chilenos porque, como ustedes recordarán, la plata no fue bajando como de manera igualitaria. Hasta ahí espero que vayamos todos bien. Entonces, llegó un punto en que la diferencia fue tan fuerte entre ricos y pobres, y los pobres fueron tan explotados, que estos pobres, específicamente los pobres que viven en la ciudad, voy a ser súper catete con esto para que no se confundan, que se van a llamar obreros porque van a trabajar en fábricas, la mayoría de ellos, fábricas, me refiero a industria, en el puerto o en los trenes, ¿ya? Esta gente va a empezar a organizarse para intentar que lograr un Chile más justo, lograr un Chile que les pudiera dar derechos. Luchan, 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 derechos sociales, y tenemos algunos derechos bien importantes, como van a ser el Código del Trabajo, como van a ser la ley de la silla, la ley de descanso dominical. Hasta ahí espero que todo claro. ¿Ya? Posteriormente a esto, Chile se forra con plata porque recuerden que es la Primera Guerra Mundial, Chile vende salitre, bla, bla. En este periodo, mucha gente empieza a estudiar, y eso lo tienen que tener claro. Cada vez más gente se educa. Y si la gente se educa, tiene dos posibilidades. Una es que va a votar más, porque siendo alfabetizado, saber leer y escribir te permite votar. Y la otra cosa es que vas a empezar a estudiar más. Entonces, llegáis a un punto en que ya saliste de cuarto medio, digámosle que se llamaba cuarto medio, no se llamaba así, pero saliste de cuarto medio y quieres más porque ahora puedes optar a más. Puedes incluso educarte en una universidad. Y eso significa a largo plazo que puedes incluso trabajar en mejores pegas, recibir mejores sueldos, y así un círculo. Entonces, de a poquito en Chile nos está empezando a crecer a lo que se llama clase media, que va a ser fundamental en este periodo que vamos a empezar a ver. ¿Ya? Entonces, llega un punto donde un presidente que se llama Arturo Alessandri ya quiere hacer muchos cambios, bla, 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 no lo deja el Congreso, porque el Congreso es como quiere mantener el poder, mantener el poder, mantener el poder, y finalmente, ¿qué pasa? Hay una especie de golpe de Estado por unos militares jóvenes liderados por Carlos Ibáñez del Campo, que hacen algo que se llama el ruido de sables, que es que van al Congreso, ¿cierto?, con los sables, golpean los sables contra el suelo y obligan a la gente en el Congreso a sesionar, y posteriormente la echan y ellos hacen ley. Luego de esto vuelve Alessandri, proclama una nueva constitución, la de 1925, que al principio, era con el pueblo, y después, ya no era con el pueblo, como pasa todo en Chile, ¿cierto? Y tiene una nueva constitución. ¿Qué tiene de importante esa constitución? Simple, le da más poder al presidente, el presidente dura más años, ya no dura 4, dura 6, se separa la iglesia del Estado, así que la iglesia no puede decidir en temas políticos. Vamos a tocar ese tema después porque vamos a ver cómo hoy, mientras estamos acá, la iglesia sí está metida en asuntos políticos en Chile, ¿ya?
Y al mismo tiempo hace que las elecciones sean un poquito más claras, crea esta cuestión de este colegio que va a empezar a revisar si los votos están correctos o no. Todo eso a la nueva constitución, ¿ya? Y le da, y esto es importante, el rol social al Estado. ¿Y quiere decir esto? Que el Estado tiene el deber de preocuparse por cómo vive la sociedad. Entonces, los radicales, cuando entren a gobernar, van a tener esto clarito en su mente. El Estado no es simplemente leyes. El Estado tiene que ser activo a la hora de promover derechos y protección a las personas. Y por eso este periodo, para mí, particularmente hablando, individualmente como Daniela, es muy bacán, ¿ya? Porque se empiezan a proteger un montón de derechos que antes Chile no tenía. ¿Cómo llegamos a los radicales? Simple. Este golpe de Estado, el ruido de sables, todo esto ustedes lo tienen en todas las clases anteriores, más las diapositivas, ¿cierto? Ruido de sables, que habla embarrado, vuelve Alessandri, tiene la Constitución, pero después de eso como que nada, gobierna un rato Ibáñez del Campo y viene la crisis del 29. Viene la crisis del 29, Chile se va a la B, totalmente porque Chile vendía salitre y dependía solo y única y exclusivamente del salitre. Y cuando el mundo se va a esta crisis enorme, ¿para qué quieren salitre? Si el salitre sirve para las guerras, para las plantas y un montón de cosas, pero era carísimo. Entonces, dejan de comprar salitre, uno, porque no hay razones para comprar salitre, se acabó la guerra también, y dos, porque quieren en la bancarrota. Recuerden el proceso de Europa se va a crisis porque Estados Unidos se fue a crisis, Estados Unidos como que le prestaba plata a Europa y le compraba cositas a Europa. Europa no tiene quien le preste plata, no tiene nada, colapsa, y como Europa queda sin plata, Europa decide no comprarle más a Chile. Chao Chile, en resumen, ¿ya? Recuerden que Chile es el país más afectado a nivel mundial por la crisis de salida, ¿ya? Solamente estoy haciendo un resumen sin Edín querido, ¿ya? Entonces, llegamos a un punto en que Chile estaba con la crisis del 29 hasta el cogote, básicamente, la gente en las calles, muy desamparada, con mucha rabia, mucha gente muriendo, entre la represión, la dictadura de Ibáñez del Campo, más la gente que está en el fondo sin plata, muriéndose de hambre, literalmente, muchos niños mueren en esta época, y estamos hablando ya de la década de los 30, hasta que vuelve al poder don Arturo Alessandri Palma, hay una elección, lo eligen de nuevo presidente, y él viene a decir como, se acabó este show, vamos a ordenar este país, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa acá? Lo que vamos a tener es que don Arturo Alessandri va a tener un gobierno cortito, ¿ya? Es que aquí me tira el tiro con los gobiernos. Por favor, no rayen la pizarra. Gracias. Vamos a tener un gobierno cortito de Ibáñez, o sea, perdón, de Alessandri, cortito me refiero porque es él, pero él va a inaugurar algo bien importante que es este cambio de la economía, y por eso les decía que esta clase es importante, porque este modelo es el modelo que va a llevar a largo plazo a que cuando Allende lo profundice, venga el golpe de Estado. Entonces, si no entendemos el modelo, estamos fritos para poder entender por qué o por qué mucha gente que apoya la dictadura en Chile la apoya. ¿Por qué dicen como, hoy es que si Pinochet no hubiese intervenido, Chile sería Cuba o ahora Venezuela, bla, bla, bla? Tenemos que entender qué pasó económicamente ahí, ¿ya? Y si bien esto puede que lo veamos de nuevo el próximo año, la idea es que este año lo tengamos claro y lo tengamos claro antes de la votación. Entonces, mi idea es que hoy día estemos como conscientes de más o menos cómo es el cambio. La cosa era así. Chile vendía salitre, 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 salitre. Si Chile deja de vender salitre, Chile no tenía ingresos. Peor aún, Chile dependía totalmente de comprar productos afuera, porque Chile no producía cosas, las compraba, las importaba, ¿ya? Y la producción era muy menor en Chile. Había industrias, pero eran muy menores, ¿ya? Entonces, ¿qué va a pasar? Alessandri va a dar el pie inicial, que después van a profundizar los gobiernos radicales en un cambio de modelo económico. Esto es súper, súper fundamental y vamos a tener dos cambios en todo el siglo XX, entonces tienen que estar como bien conscientes de esto, que no, tienen que entenderlo bien, ¿ya? De verdad como, si tienen dudas tienen que lanzarlas porque no es sencillo, ¿ya? Pero lo que tenemos que tener claro es lo siguiente. Chile necesitaba cambiar el modelo económico, necesitaba, porque básicamente no estábamos teniendo ingresos y sin ingresos no podíamos comprar las cosas que necesitábamos para subsistir. Así de simple, ¿ya? Entonces, el presidente Alessandri y luego, de manera continua, los gobiernos radicales, se llaman radicales porque son del Partido Radical, ya les voy a explicar, ¿ya?
van a generar este cambio de modelo que significa que empezar a producir. Es algo que ya vimos un poquito con Estados Unidos, pero que va a estar presente en toda Latinoamérica, que se llama modelo EASY. Industrialización por sustitución de importaciones. La primera I, industrialización, significa crear industrias en Chile. Sustitución es reemplazo. ¿Ya? Esa es la S, sustitución, reemplazar. Y la última I del modelo EASY es de importaciones, o sea, genero industrias para no comprar afuera. Ese es el resumen del modelo. ¿Ya? No quiero seguir importando, quiero producir. Porque cada vez que importo, cada vez que compro afuera, me cobran impuestos, me cobran plata. No es que venga la cuestión y ya, ¿ya? Entonces, quiero que entiendan la importancia del modelo en ese sentido. Modelo EASY, vamos a hablar esta clase, la próxima, la siguiente de modelo EASY, porque básicamente es lo que va a regir hasta que dictadura. ¿Ya? El modelo EASY dura desde más o menos los gobiernos radicales, aunque Alessandria el puntapié inicial, hasta 1975, donde se cambia el modelo económico en dictadura, al modelo neoliberal, que es el modelo que actualmente tenemos en Chile. ¿Ya? Entonces, vuelvo a repetir la idea, este modelo de desarrollo hacia afuera, vender, 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 comprar, comprar, se intenta cambiar, se cambia de hecho, por este modelo que es hacia adentro. Mi economía la mantengo sana internamente porque la lógica es la siguiente, la he explicado varias veces, pero para que quede claro. Si yo hago industrias, genero trabajo, gente va a trabajar ahí, si trabaja recibe sueldo, si la gente recibe sueldo tiene dinero para comprar. Y el círculo de la economía. ¿Ya? Eso es como la lógica. Por eso, cuando hace poco nos dieron el 10% de la AFP, ya que es nuestra plata básicamente, pero más allá de eso, es plata que recibimos líquida. Cuando recibimos eso, por eso la economía en Chile se reactivó. No es porque te dieron plata, es porque usaste la plata para comprar. Y si compras, ya, esta es la lógica. Si yo recibo plata, compro. Y si compro, estoy salvando algún tipo de empresa, aunque sea chiquitita. Y esta empresa a largo plazo puede contratar más gente, que al mismo tiempo va a tener salario, y si tiene salario, que es sueldo, va a tener dinero para comprar, y así se va desarrollando la economía. Esa es la lógica, ¿ya? Mientras haya plata para poder comprar, hay más empresas que necesitan funcionar generando productos. Modelo EASY, ¿ya? ¿Qué pasa en este modelo EASY? Muy paréntesis respecto al gobierno de Alessandri, que no voy a profundizar porque no alcanzamos a profundizar, solo tienen que saber lo siguiente. Fue un gobierno muy, muy duro para poner orden en el país. Fue una especie de dictadura, no porque estuvieran los militares todo el rato afuera, pero sí se le dio poder a los civiles para que tuvieran armas y pudieran como controlar un poco el asunto, lo que no resultó muy bien. Mucha gente fue asesinada de manera injusta, por supuesto. Alessandri parte del gobierno con un montón de aprobación, termina muy bajo en aprobación porque básicamente termina con 2 matanzas. Realiza una matanza a un grupo de mapuches que se estaba revolucionando en el sur, se llama Matanza de Ranquil, ¿ya? Y realiza otra matanza que es la del Seguro Obrero, que fue a un pequeño grupo de nazis, sí, nazis, tal como lo oyen, ¿ya? Nazis chilenos en el año 38, creo. ¿Cómo qué? Lo que pasa es que en la época, ya, pues, imagínense, años 30, el nazismo está aflorando con todo en el mundo. Hitler está tomando posesión, por ejemplo, en Alemania, Mussolini en Italia, y Japón se está transformando también en un gobierno fascista. Lo mismo en España con Franco y el caso de muchos otros lugares. Entonces acá en Chile surgió algo que se llamó Partido Nazista. No partido nazi, nazista porque somos chilenos, somos ordinarios. Entonces, mucha gente empezó a seguir estas ideas. Eran jóvenes no ordinarios, eran jóvenes universitarios, letrados, pero que creían mucho en las ideas nazis, ¿ya? No en todas, pero sí en esto de que el Estado tenía que ser muy fuerte, intervenir, bien militarista, ya, eso. Y estos jóvenes hacen como un intento de golpe de Estado, son 3 pelagatos, ya igual no son muchos, pero esos 3 pelagatos, que no son 3 realmente, imagínate que son 50, ¿ya? Van a intentar tomarse el poder y a muchos de esos pelagatos que eran jóvenes, estoy hablando de jóvenes de 17, 18, 19 años, los masacraron, ¿ya? Con masacre me refiero a que no es que les dieron como una balita, los masacraron, los pusieron adentro, como lo encerraron, metieron a los militares adentro y dieron la orden de disparar. Masacre, ¿ya? Como colador. Como colador, tal cual. Y de hecho esto es tan brígido que si ustedes van al edificio, que no sé cuál edificio corresponde, ahora es parte de un ministerio, ya están los hoyos de las balas
todavía como que guardaron, dejaron algunas partes específicas porque ahí fue donde se hizo la masacre. Lo más brígido de todo esto es que a esta altura, en los años 30, ya había cámaras, ¿ya? Entonces, hay hartos registros de cómo llevaban a los jóvenes como caminando por, imagínense, no sé si conocen el Paseo Humada, pero pleno centro de Santiago, por el Paseo Humada, los llevaron a este lugar, que era el edificio del Seguro Obrero, y los encerraron ahí y los mataron, los masacraron, ¿ya? Efectivamente como colador, ¿ya? Entonces, así termina el gobierno de Alessandri y comprenderán que no muy bien. Entonces la gente no estaba como tan feliz. Posterior a esto, ¿ya? Vienen elecciones y la gente vota por un grupito de partidos de izquierda que se va a llamar el Frente Popular, ¿ya? Que son varios partidos de izquierda, pero entre ellos podemos mencionar los famositos, el Partido Radical y el Partido Comunista. Están dentro del mismo bloque de partidos, ¿ya? El Partido Radical, que es como una centro-izquierda en la época, y el Partido Comunista, que es la extrema izquierda. Entonces, votan por este bloque de partidos las personas bien desilusionadas de lo que hizo Alessandri, bien desilusionadas también de la derecha, ¿por qué no decirlo? ¿Ya? Porque en el fondo Alessandri fue muy de derecha en su gobierno, y votan por un caballero que se llama Pedro Aguirre Cerda. Podría ser muy nada todo este asunto, pero ¿qué termina pasando? Tenemos tres gobiernos acá, los pueden ver, Pedro Aguirre Cerda, Juan Antonio Ríos, Gabriel González Videla, donde pasan muchas cosas, ¿ya? Quiero mostrarles esto. Aquí está. Como Chile estaba como con hartos problemas económicos todavía, para superar la crisis lo que se genera es esto. Se empieza a generar una idea de cómo hacer la industrialización. Y un montón de gente se metió en el plan. O sea, esto no fue como de la noche a la mañana. Hasta que la gente se dio cuenta que necesitábamos hacer un Estado, que el Estado intervenga en la economía, que cree industrias, que dé trabajo, en resumen. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? Chile al año siguiente de que asume don Pedro Aguirre Cerda, un terremoto, el terremoto de Chillán, Chile. Ustedes sabrán que cada este tiempo tenemos terremotos. Entonces, ¿qué pasa acá? Lo que tenemos que entender es que esta idea estaba en el aire de crear más industria, ya la había dado Alessandri, teníamos la constitución apoyando la idea, en el fondo, de que el gobierno tenía que hacerse cargo un poquito de esto, y con el terremoto, ¿Afectó eh, mucho a la economía? Pero lo bacán del asunto del terremoto y lo que sacó provecho finalmente Pedro Aguirre Cerda es que gracias al terremoto, bueno, lo estamos viviendo ahora. Ustedes saben que cuando el Estado está en crisis, los presidentes pueden como hacer más cositas de lo habitual, porque el Estado está en crisis. Se declara como estado de emergencia. Entonces, por ejemplo, nosotros estamos con toque de queda, lo que es absolutamente poco razonable, pero el presidente tiene la facultad de hacerlo porque estamos bajo estado de emergencia. Entonces, el presidente puede decidir, ¿saben qué? Desde ahora en adelante nadie se mueve en este país. Eso es porque estamos en un estado de emergencia. Lo mismo pasó en el 39 con el terremoto. El terremoto fue tan brígido, el terremoto Chillán, que Pedro Aguirre Cerda aprovechó que pudo decretar este estado de catástrofe, digamos, y cuando tú declaras un estado de catástrofe, puedes hacer leyes mucho más rápidas, porque en el fondo se entiende que tenés que reaccionar rápido, porque Chile está bajo amenaza, algún peligro, ¿ya? Entonces, gracias a esto y gracias al terremoto, ¡pum!, se crea lo que va a ser la mayor institución que va a crear trabajo, que es la Corfo, que se llama Corporación de Fomento a la Industria, que es un organismo del Estado, o sea, que va a estar en cada gobierno. Recuerden que el Estado es las leyes grandes, ¿cierto? Esto va a traspasar, no solo Pedro Aguirre Cerda, van a ser hasta Allende, son todos los gobiernos. La Corfo va a ser vital. La Corfo sigue existiendo hasta hoy, solo que hoy no tiene mucho rol importante, hay poca industria en Chile, hay poca plata en la Corfo. En esta época, el presidente Pedro Aguirre Cerda va a crear la Corporación de Fomento y le va a entregar una cantidad de plata ridícula a la Corfo para que la Corfo se encargue de empezar a hacer y gestionar industria en el país, aprovechando el pánico. Quiero que entiendan la idea, ¿ya? Entonces, reitero, veníamos de esta crisis de 29, Chile venía malito, Alessandri empieza a ordenar las cosas, empieza a cuadrar Chile, a levantar post-crisis, pero todavía no estábamos tan bien. Y luego, ¡pum!, el terremoto. Y con el terremoto, los gobiernos radicales se aprovechan y generan esto que se llama la Corfo, y que es la Corfo, una organización del gobierno que mete plata para hacer industria. Así de simple. Y Chile empieza a tener industrias en todo el país, ¿ya? Entonces, ¿qué busca la Corfo?
acá lo tenemos, entonces, formular un plan general de fomento a la producción, destinado a mejorar la calidad de vida de la gente. Esto es bien interesante, y es bien bonito de los gobiernos radicales. No es solamente que queramos plata, queremos que la calidad de vida de la gente mejore, que esta plata después se invierta en las mismas personas. Por eso es como bacán, a mí me parece muy, muy interesante lo que pasa en esta época. ¿Ya? ¿Qué hace fundamentalmente el gobierno? Acá tenemos las dos patitas de los gobiernos radicales. Por una parte, el Estado benefactor o de bienestar, lo pueden encontrar en sus ambas versiones, es lo mismo. Si le han Estado de bienestar y la benefactor, lo mismo. Y por otro lado, el proceso de industrialización. Tengo que explicarle ambos para que entiendan por qué cambian tanto las cosas en Chile. Partamos por la industrialización. Primero, el Estado mete una cantidad de plata ridícula para que Chile tenga industria. Nace la Corfo, ahí ven a la izquierda, nace la Corporación de Fomento, se crean empresas como Endesa, la de electricidad, Endesa sí, la primera electricidad, Chilectra, que también es de electricidad, ENAP, que es la de petróleo, CAP, que es la de acero, entre muchas otras. IANSA se crea en la época, CTC, Compañía de Teléfonos de Chile, la COPEC, ¿ya? Compañía Petrolera de Chile. Todas esas empresas se crean con plata del Estado durante esta época. Entonces, imaginen lo bacán que va a ser en algún punto que vamos a tener como electricidad chilena, petróleo chileno, acero chileno, y en todas esas fábricas van a trabajar personas que necesitaban, en el fondo, trabajar y que se estaban educando más. Esto tienen que entenderlo como súper claro. Gente que, imagínense, antes fueron inquilinos o campesinos, tuvo hijos, y esos hijos pudieron entrar a colegio gracias a los decretos que hubo anteriormente durante los gobiernos liberales y los gobiernos parlamentarios, se educan, y gracias a que se educan empiezan a generar mayor inquietud de quiero trabajar en otra cosa, porque estoy educado. Y el Estado empieza a contratar un montón de gente también. O sea, en esta época, quien da más cantidad de pega es el Estado. Que me imagino que ustedes tienen bastante claro que ahora no pasa. La mayoría de la gente trabaja para empresas privadas, ¿ya? Pero en esta época, la gente trabaja para el Estado de Chile. O sea, el gran empleador, el gran empresario, se llama Estado de Chile. Durante mucho, mucho tiempo. O sea, estamos hablando desde la incorporación de este modelo, que es el año 39, hasta el año 75, y un poquito más. El Estado es quien da trabajo. ¿Ya? Entonces, por una patita eso, y por otra parte, intentamos dejar de comprar afuera. Ya vamos a ver cuánto resulta. ¿Ya? Y por qué el fondo del modelo no se empieza a quebrar. Esa patita quedó clara. ¿Entendemos lo que es industrialización? Yo sí. ¿Sí? Sí, Miss. Ya. En resumen, todo empezó por el terremoto y el O sea, el Estado. terremoto se usó de excusa para poder hacer esto, El ¿cachai? terremoto se usó de excusa para crear la Corfo, y la Corfo creó toda la Toda la empresa que hay industria. como más Exacto. grande aquí en Chile. Exactamente. Y esto tiene que tenerlo claro. Terremoto, Corfo, Corfo, industrias, industria, trabajo, trabajo, consumo. Si yo tengo pega, puedo consumir. Si eso es lo que pasó en Chile con la cuestión del COVID, cuando la gente dejó de trabajar, la gente dejó de consumir. Es lógico, ¿con qué plata? ¿Ya? Pero si empiezo a tener ingresos, puedo empezar a consumir y genero la cadena productiva completa. Esa es como la magia del asunto. Si genero la cadena productiva completa, reactivo el país, reactivo la economía del país. Y se reactivó. Tienen que tener claro que eso sí pasó. ¿Ya? Esa es la patita económica. Vuelvo a repetir, teníamos una crisis porque solo vendíamos, compramos afuera súper caro. Chile no va a tener plata. Crisis, terremoto, o hay que hacer algo distinto, modelo easy en toda Latinoamérica, no solo en Chile. Y en Chile con la Corfo, Corfo Industrias, industrias, gente trabajando, gente recibiendo salario, gente comprando, si compra la empresa crece, si crece nuevo trabajo, y así. Esa patita. Estado de bienestar, lo más maravilloso de los gobiernos radicales. El Estado asume que tiene que hacer algo en la sociedad. Y en ese sentido es como, pucha, hay harta gente pobre, no sé, pues si pensáramos ahora, imagínense la cantidad de gente pobre que hay en esta situación COVID y bla, 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 y el Estado, ¿qué hace? Manda caja. No estoy diciendo que esté mal mandar caja, pero es una medida, por lo bajo, insuficiente. Si el Estado tuviese un rol social como el Estado tuvo un rol social en el pasado,
no podría ser solamente mandar cajas, porque el Estado tiene que velar que tú estés bien, de una u otra forma. Eso es un estado de bienestar. Te garantizo que vas a estar bien. ¿Cómo? Te doy derechos. Y acá, estado de bienestar. Entonces, estado benefactor, el Estado asume un rol social. ¿Qué derechos empieza a cubrir el Estado con todo? Derechos que empiezan a ampliarse. Salud, educación, previsión, vivienda. Con esos 4 ejes uno puede vivir decente, si ustedes se dan cuenta. Salud, porque se empieza a crear todo este sistema que va a ser FONASA, ¿ya? Todo lo que va a tener que ver con hospitales, se empieza a unificar. A Anita que le vaya bien. Entonces, se empieza a unificar esto, vamos a tener que, antes había como postas, hospitales por aquí, por allá, se empieza a ordenar esto en un sistema común, digamos, que va a terminar siendo FONASA, el Sistema Nacional de Salud, ¿cierto? Fondo Nacional de Salud. Educación. Vamos a tener muchos más colegios. Y no solo eso, vamos a tener mucha más educación para mujeres. Y tampoco solo eso, van a haber más universidades. Es tan bacán lo que va a pasar en la época que tienen que intentar eso. O sea, si queremos industria, necesitamos gente que trabaje en las industrias. Y no solamente necesitamos obreros, lamentablemente. Necesitamos ingenieros, necesitamos arquitectos, necesitamos técnicos. Entonces, ¿qué va a pasar? Vamos a tener fundamentalmente que se va a crear una universidad específicamente para que hayan técnicos que trabajen, que es la UTE, actualmente la USACH, ¿ya? Universidad Técnica del Estado, actualmente Universidad de Santiago de Chile, se le cambió el nombre en dictadura, ¿ya? Universidad Técnica del Estado para que haya solo gente que trabaje en industrias. Entonces, obvio que la educación se profundizó muchísimo y se amplió. Y cada vez que la educación se amplía la clase media. Una clase media que empieza a tener una mejor calidad de vida, porque empiezan a ganar más plata. ¿Ya? Previsión. Lo de FONASA, que empieza a tener como una especie de seguro para la salud, y aparte de eso se va a empezar a generar este fondo común, digamos, de pensiones que había en Chile hasta dictadura, por supuesto, antes de la AFP. ¿Ya? Esto de que si yo me jubilo voy a tener esto, seguros de cesantía y un montón de cosas que se fueron ampliando. Vivienda, se crea la Corvi, Corporación de la Vivienda. ¿Qué significa esto? La gente que no tenía casa va a empezar a recibir casas, que es bastante distinto a lo que pasa ahora cuando tenemos un Estado subsidiario, que ¿qué hace? Fundamentalmente te dice ya, tú tienes que juntar cierta cantidad de plata y yo te voy a dar como un porcentaje chiquitito y ahí, sorry lo coloquial, pero vos vela, ¿ya? En cambio, antes el derecho estaba de una u otra forma asegurado. Mucha gente logró tener casas gracias a la Corvi, ¿ya? De hecho, por eso hay muchas villas que se llaman Corvi, porque básicamente son casas que la Corvi dio, ¿ya? Entonces, a pesar de que hay mucha gente que va a quedar fuera de esto, ya vamos a ver cómo va a repercutir, en algún momento van a volver las protestas porque hay gente que no puede tener casa. Recuerden que las necesidades son ilimitadas y los recursos son limitados, pero la gente va a poder tener acceso a ciertas cosas que no tenía antes. Vivienda, recuerden que antes la gente vivía en conventillo, en cité, en rancho, en hacinados, no sé si recuerdan esto, pero eso pasó en Chile mucho tiempo. Entonces el Estado va a empezar a responder ante eso. Y por otro lado, que es la patita B, que es lo que tiene que ver con protección laboral y la sindicalización, ¿ya? Cuando hablamos de protección laboral, me refiero a derechos de los trabajadores, chiquillos. Los trabajadores van a poder negociar. Y esto es algo que antes, o sea, imagínense la última vez que negociaron los trabajadores, tomaron la escuela de Santa María Iquique y lo mataron a todos, ¿ya? Entonces, durante esta época hay una preocupación súper importante por la clase media y por, en el fondo, que los trabajadores tengan un buen pasar. Hay mucho de eso, ¿ya? De verdad hay una preocupación real. Entonces, ¿qué va a pasar? Se van a empezar a crear los sindicatos. ¿Qué es un sindicato? Recuerden que es que si yo estoy en un trabajo, ya imagínense, yo soy profe, ¿ya? Entonces, junto con los otros profes del colegio, formamos lo que se llama sindicato. ¿Y qué es el sindicato? Fundamentalmente una organización para poder luchar por nuestros derechos dentro del trabajo. Entonces, nos juntamos, nos organizamos, conversamos y le decimos a nuestro jefe, ¿sabe qué? Tenemos cierto problema, ¿qué está pasando? Que tenemos baño, pero no tenemos confort en el baño. Y no podemos trabajar con este mínimo de higiene, por ejemplo. Sindicato. ¿Sabe qué? Estamos trabajando demasiado ahora y el precio del pago del salario no nos parece justo. Así que
en el fondo negocie con nosotros o vamos a tomar mayores medidas. Eso es un sindicato, es una organización de protección y lucha. Y esto se empieza a crear en la época. Si bien vienen de ideas anteriores, la fortaleza de los sindicatos con los gobiernos radicales. Y empiezan las negociaciones colectivas. Los sueldos empiezan a subir. De hecho, no es solamente que la gente gane mejores sueldos porque está mejor educada, es que los sueldos empiezan a subir en general. Ahora, ¿esto a qué lleva a largo plazo? A que la calidad de vida, por supuesto que mejora. Ya, eso lo tienen que tener claro. Hay una mejoría radical de la calidad de vida a nivel muy general, pero hay mucha gente que no logra acceder a estos beneficios que da el Estado. La mayoría de los beneficios del Estado van a terminar siendo para la clase media. La verdad, los pobres quedan un poquito marginados, los pobres, y me refiero sobre todo a la gente del campo. ¿Ya? Esa gente que no trabaja en fábricas, la gente que no trabaja en industrias, sigue teniendo una vida miserable. ¿Eso en qué año era, Miss? Estamos hablando de los 40 a los 50, más o menos para que se empiecen a ubicar. Ya mediados del siglo. Esta parte, por supuesto, porque ya vamos a ver lo que hacen los gobiernos posteriores del 60 en adelante, que es Alessandri Hijo, Frei Montalva y Allende. ¿Qué van a hacer respecto a este problema? Porque el problema más grave acá, me queda poco tiempo, pero quiero que intenten entenderlo, es que hacemos industrias, por ejemplo, de zapatos. Tenemos, no sé, ingenieros que van a manejar este asunto. Pero las maquinarias no son nuestras. No, Chile va a tener que partir este proceso importando maquinaria, por ejemplo. Nunca desarrollamos industria de maquinaria, hasta el día de hoy. ¿Ya? Entonces, ¿qué hacemos con la maquinaria? La maquinaria se importa. Y vamos a tener que pagarlo de alguna forma, porque la cosa es sencilla. Si yo compro un zapato en una industria, estoy pagando quien hizo el zapato, la máquina, estoy pagando el costo energético del zapato, la energía que se utilizó finalmente, más el espacio de la fábrica. Y todo eso es el costo del zapato. Entonces el zapato no es barato, ¿ya? Voy a tener acceso a hartas cosas, pero no son baratas. Entonces, en el fondo quiero que entiendan que si bien muchas personas van a mejorar su calidad de vida de manera radical, hay otras que no realmente, porque el costo de la vida va a empezar a subir. Si yo empiezo a subir los sueldos, por lógica, la empresa me va a tener que cobrar más a mí por el producto. Es una cosa muy lógica. Y los sueldos empiezan a subir harto, ¿ya? Miren acá, bueno, todo esto ustedes lo van a tener en el PPT. Acá vemos más o menos como las críticas de cada gobierno. Lo que yo acabo de decir son las críticas generales. Ahí tienen la creación de Endesa, por ejemplo, la creación de la Corfo, el último presidente radical que da el derecho al voto femenino, ya vamos a ver cómo es, porque quiero hacer la parte cultural sola, ¿ya? Pero esto es fundamentalmente lo que pasa en la época. Entonces vamos a tener que, por primera vez, hay una preocupación, primero que todo, por primera vez la clase media entra con todo a presionar en Chile. Ya tenemos una gran clase media que con los radicales se va a disparar. En 10 años la clase media se dispara, y la cantidad de gente que está trabajando para el gobierno se dispara también. Entonces, cuando yo empiezo a tener más derechos, quiero tener más derechos, porque ya puedo conseguir algunos, ¿ya? Entonces, empieza como todo un ciclo de pedirle al gobierno más, y por supuesto esto en algún momento va a terminar con complicaciones. Pero no podemos olvidar que disminuye de manera radical la cantidad de gente que muere de enfermedades, se empieza a vacunar la gente de distintas cosas, la cantidad de gente que empieza a vivir en casas se dispara, la cantidad de gente que se educa se dispara, y por lo tanto la gente que vota. Acá empezamos a tener una real democracia, cuando tenemos una cantidad de gente votando, y decidiendo, y metiéndose a partido y promocionándose como candidato también. ¿Ya? Entonces, es bien interesante la época, a mi parecer, una de las más entretenidas de la historia de Chile, porque aparte le vaya como la Segunda Guerra y la Guerra Fría. Entonces Chile va a tener que tomar posición no solo respecto a lo que pasa internamente, sino con lo que pasa con Estados Unidos y Rusia en algún momento. Ya que la siguiente clase ya vamos a entrar a ver eso con más profundidad. Ahora, Vera, ¿quiere hablar o está probando botones? Un misterio. Jóvenes, esto va a estar en el Drive. Están todos los gobiernos uno por uno, ya como las diferencias, por cuántos votos quedaron, qué sé yo, el tema de la energía y qué sé yo. Pero les quiero avisar, aprovechando el tiro, pasando máquina, la próxima semana tienen semana de convivencia, ¿ya?
les voy a poner una clase igual, lo siento. Van a tener clases conmigo durante la semana, otra vez una clase cortita, pero necesito tenerla con ustedes para poder llegar y poder ver en profundidad, que imagino que algo que muchos de ustedes quieren ver como mayor profundidad que una clase rapidita, dictadura, ¿ya? Entonces, para poder hacer eso, necesito ponerles una clase entre media, porque si no, no alcanzo. Ah, y eso sí. Vamos a tener una clase específica de Guerra Fría y una clase específica de dictadura. Entonces, yo me imagino que es algo que también quieren ver, ¿ya? Así que les voy a poner una clase la próxima semana, les voy a avisar con sus profes jefes, respectivamente, a los del B, hola, obvio, y para que sepan por qué vamos a trabajar esto y cómo vamos a llegar hasta Allende en esa clase de la próxima semana, para poder entender bien qué pasa realmente durante el año 73 y etcétera. Si tienen Mande alguna duda, el drive, díganse, Miss. Felipe. Mande el drive de nuevo. El que tiene ¿El toda drive? la. Sí, por Ya, favor. yo les mando el drive con todo para que lo tengan, ahí están todas las guías, todas las cosas, y este PPT también va a estar ahí. La clase la subo a YouTube, así que va a estar ahí más ratito, ¿ya? Para que la puedan ver, si es que quieren hacer como mejor lo del TikTok, y pueden hacer un video sin mostrarse ustedes, obvio, les puse de hecho en la instrucción, me da igual que se muestren. Mi idea es que me muestren cómo resumir la información, nada más que eso, ¿ya? Dudas varias, WhatsApp.